Cuando el hijo de mi jefe me despidió sin previo aviso, pensé que era el fin. Pero él no sabía que su contrato estaba a punto de volverse todo del revés. Yo tenía algo que él no podía imaginar. ¿Alguna vez has pasado por algo así? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te inspira, suscríbete y acompaña lo que pasa a continuación. Soy Gabriela, tengo 32 años y siempre he sido una persona enfocada en el trabajo. Como supervisora de ventas en una tienda de electrónicos, mi objetivo siempre fue asegurarme de que todo saliera bien. Me encanta mi equipo, la forma en que nos apoyamos en los días más complicados. Mi estilo es simple, nada extravagante, solo ropa cómoda, porque en la práctica, lo que importa es estar bien para trabajar. Pero en los últimos días, algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, algo que no podía identificar, pero que estaba ahí, molestando. Cuando Vinicius, el hijo de mi jefe, asumió el liderazgo de la tienda, esa incomodidad solo aumentó. Trataba de ignorarlo, pero no podía dejar de notar, las cosas estaban a punto de cambiar, y no estaba segura de si ese cambio sería bueno para todos nosotros. Lo que aún no sabía, es que ese cambio cambiaría mi vida de una manera que jamás imaginé. Siempre he sido una persona tranquila en el trabajo. Hace 8 años, soy supervisora de ventas en una pequeña tienda de electrónicos. A lo largo de los años, aprendí la importancia de mantener la calma, especialmente en los días más movidos, y eso me trajo el respeto de mis compañeros y la confianza del señor Almeida, el antiguo jefe. Él siempre fue justo, comprensivo y, sobre todo, sabía cómo mantener la tienda funcionando con armonía. Yo, de alguna manera, me sentía parte de esa rutina, como si hubiera encontrado mi lugar allí. Pero todo comenzó a cambiar ese día. El señor Almeida, con su manera discreta, anunció en una reunión que estaba por jubilarse. Ya estaba mayor, y la decisión era esperada. Sin embargo, la gran sorpresa fue cuando dijo que su hijo, Vinicius, tomaría las riendas de la tienda. Un silencio se apoderó del aire por unos segundos, y me di cuenta de que no solo yo me sentía incómoda con la noticia. Vinicius siempre aparecía de vez en cuando en la tienda, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Siempre muy joven, con una actitud arrogante, parecía no importarle mucho el bienestar de los empleados. Estaba allí solo porque su padre quería, pero ahora la situación sería diferente. La sensación de incertidumbre fue inmediata. Era como si sintiera un cambio en el aire, una tensión creciente. ¿Qué traería consigo la llegada de Vinicius? ¿Qué significaba eso para todos nosotros? ¿Qué habíamos trabajado arduamente para hacer prosperar la tienda? Sabía que el señor Almeida era un buen jefe, pero su hijo, él parecía tener una visión diferente de lo que significaba liderar un equipo. No sabía exactamente qué esperar, pero una cosa sí tenía clara, las cosas estaban por cambiar. Y ese cambio, tal vez, no sería tan bueno como imaginaba. Vinicius asumió el cargo de CEO a principios de la semana siguiente. El primer día, todos los ojos estaban puestos en él. Entró en la tienda con una confianza que rozaba la arrogancia, vestido con un traje que parecía un poco fuera de lugar para el ambiente casual y familiar que teníamos. No se molestó en saludar a todos, ni en recorrer los pasillos como solía hacer el señor Almeida. En lugar de eso, se dirigió directamente a su oficina, como si fuera el centro de todo. Lo que más me molestó, desde el principio, fue la manera en que trataba a las personas. Vinicius parecía no interesarse por las opiniones de los empleados más antiguos, como si ya hubiera decidido todo sin escuchar siquiera a quienes llevábamos años allí. Nos daba órdenes como si fuéramos solo números a ser controlados. En una de las primeras reuniones que tuvimos, anunció cambios drásticos en la tienda, muchos de los cuales no tenían sentido para mí. Las comisiones de los vendedores serían recortadas, y la atención al cliente sería optimizada, una forma disfrazada de decir que trabajaríamos más por menos. Lo observé hablar de esto, sin ningún remordimiento, como si solo estuviera cumpliendo un plan. La forma en que nos miraba, a nosotros, sus empleados, me dio la impresión de que no le importaban nuestras reacciones, como si ya supiera que nadie tendría el valor de cuestionarlo. Trataba de adaptarme a esta nueva dinámica, pero cada día se hacía más difícil. La forma en que interactuaba con los compañeros, su actitud arrogante, era imposible de ignorar. Parecía creer que, por ser hijo del dueño, su palabra era ley. No había espacio para debate. Y, con el tiempo, esa actitud fue creando un clima pesado entre todos nosotros. El miedo y la inseguridad se expandían, pero nadie parecía tener el valor de hablar.
Me sorprendía pensando, muchas veces, sobre lo que estaría por venir. ¿Podríamos seguir trabajando así? ¿Podríamos sobrevivir a este nuevo liderazgo sin perder lo que amábamos? La tensión aumentaba cada día. Ya sabía que las cosas no serían las mismas. Esa mañana, cuando llegué a la tienda, sabía que algo estaba diferente. El ambiente estaba raro, y el lugar se sentía aún más pesado que los días anteriores. Vinicius había convocado una reunión con todo el equipo para el final de la mañana, y, al entrar a la sala, percibí de inmediato que algo iba a suceder. Él estaba allí, sentado al final de la mesa, con una expresión seria, casi desinteresada. Miré alrededor, intentando leer los rostros de mis compañeros, pero todos parecían tan ansiosos como yo. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era firme, pero no había ninguna empatía en sus palabras. Hizo una breve introducción sobre nuevos rumbos para la empresa y cambios necesarios, y de repente me lanzó una mirada directa. Gabriela, dijo, con una frialdad que me hizo temblar por dentro, no necesitamos personas como tú aquí. Me congelé. Las palabras estaban ahí, pero la sensación fue como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. No hubo explicación. No hubo motivo, nada que tuviera sentido. Simplemente me despidió, como si fuera desechable, como si mis 8 años de trabajo, mi esfuerzo y toda la dedicación no valieran nada. Intenté mantener la calma, pero la rabia crecía en mi pecho. ¿Cómo se atrevía a tratarme de esa forma? Yo, que siempre estuve allí, que ayudé a la tienda a crecer y superar tantos desafíos. Había dado lo mejor de mí todos los días, trabajando incansablemente para que todo funcionara. Y ahora, de repente, fui considerada innecesaria. Eso no tenía sentido. Con las manos sudorosas y la respiración pesada, me levanté de la silla, tratando de mantener la dignidad, pero por dentro, un torbellino de emociones se formaba. Sentía una mezcla de rabia, frustración, sobre todo, impotencia. ¿Cómo pudo hacerme esto sin escuchar siquiera mi versión? ¿Sin darme una explicación? Al salir de la sala, lo único en lo que pude pensar fue en cómo había llegado hasta allí. Todo lo que había entregado a ese trabajo, a esa tienda, y cómo, ahora, todo eso parecía haber sido en vano. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. No iba a dejarme afectar tan fácilmente. No sería más una víctima. Estaba decidida a mostrarle que no me olvidaría tan rápido. Mientras caminaba hacia casa, las palabras de Vinicius seguían resonando en mi mente, repitiéndose en un ciclo interminable. No necesitamos personas como tú. Esas palabras eran afiladas, cortantes, y, con cada paso, parecía que la rabia dentro de mí solo crecía. Trataba de entender qué había sucedido. ¿Me despidió por algo personal? ¿O simplemente porque yo representaba el pasado de la empresa, algo que él quería dejar atrás? Pero, ¿qué exactamente había perdido? ¿Qué dejaba atrás, además de un simple trabajo? Había dado todo lo que podía en esa tienda. Era difícil creer que 8 años de dedicación y esfuerzo pudieran ser descartados tan fácilmente. No solo para mí, sino para todos mis compañeros de trabajo. ¿Qué quería hacer él con la empresa? ¿Solo era un juego de poder para él? ¿O simplemente estaba tratando de imponer su autoridad de manera fría e impersonal? Esa noche, los pensamientos no me dejaron descansar. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la desvinculación, entender qué motivaba esas decisiones sin pensar. Pero, por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en lo que Vinicius realmente quería lograr. Al día siguiente, mientras estaba en casa, el teléfono sonó. Fue una sorpresa. Era el señor Almeida, el antiguo jefe. Quería hablar conmigo. Mi mente dio un salto. Finalmente, tendría la oportunidad de explicar todo, de contar mi versión de los hechos, y quizás, solo quizás, eso me diera alguna esperanza. Cuando llegué a la oficina, encontré al señor Almeida sentado en su escritorio, con una mirada seria. Gabriela, necesito entender por qué fuiste despedida. No tiene sentido para mí, dijo, su voz cargada de preocupación. Esas palabras me dieron algo de alivio. Al menos alguien aún se preocupaba por lo que pasaba allí. El señor Almeida tomó el contrato que firmé hace años y comenzó a revisarlo, pasando las páginas lentamente. La tensión en la sala aumentó, y yo podía sentir el nerviosismo crecer dentro de mí. Se detuvo por un momento, sus ojos fijos en el papel. Algo no estaba bien.
Sabía que comenzaba a darse cuenta. Me quedé quieta, observando al señor Almeida examinar atentamente el contrato. El tiempo parecía desacelerar mientras hojeaba las páginas con cuidado. El silencio entre nosotros era tenso, y sentía una mezcla de ansiedad y esperanza formándose dentro de mí. Tal vez, finalmente, algo estaba a mi favor. De repente, se detuvo y, con una expresión de incredulidad, señaló una cláusula específica. Gabriela, mira aquí, dijo, en voz baja y preocupada. Tienes una cláusula de rescisión con una compensación alta. Esto no es normal, es una compensación sustancial, considerando el tiempo de servicio. Deberías haber sido informada sobre esto. Miré el contrato con más atención, tratando de entender lo que él veía. Allí estaba, en letras pequeñas, una cláusula que jamás había notado antes. En caso de despido sin justa causa, tendría derecho a un bono significativo, como compensación por el tiempo de servicio, considerando la confianza y el compromiso que había dedicado a la empresa durante todos esos años. El señor Almeida me miró con una expresión de shock, y no pude evitar sonreír, aunque era una sonrisa amarga. Él se dio cuenta de lo que yo ya comenzaba a entender: Vinicius no había leído el contrato. Actuó sin pensar, sin preocuparse por las implicaciones legales del despido. Estaba tan ocupado tratando de mostrar su poder que ignoró completamente los derechos que había adquirido durante todos esos años de trabajo. Sentí una sensación de alivio mezclada con una ira aún más profunda. Cometió un error que Lassell. Y ese error no sería tan fácil de borrar. Tenía algo poderoso contra él. Algo que, si se usaba correctamente, podría hacer que pagara por lo que había hecho. Pero, al mismo tiempo, sabía que no sería tan sencillo. No bastaba con mostrar que él se había equivocado. Tendría que hacer que él sintiera el peso de eso. Que entendiera que, al despedirme de esa forma, no solo destruyó mi vida profesional, sino que también abrió la puerta a algo mucho más grande. Algo que ahora tenía el poder de controlar. Cuando el señor Almeida me dijo que iba a hablar con Vinicius, mi corazón dio un vuelco. Por primera vez, alguien estaba realmente dispuesto a enfrentar a ese hombre arrogante, y sabía que no sería fácil. Pero, al mismo tiempo, había algo en mí que sentía cierto alivio. Finalmente tendría la oportunidad de ver qué haría ahora, cuando ya no fuera solo el jefe dando órdenes, sino alguien con poder para realmente hacer algo. El señor Almeida me aseguró que la conversación sería entre ellos dos, y me quedé expectante. Sabía que no podía esperar mucho, pero al menos esperaba que fuera directo y hiciera que Vinicius se diera cuenta del error que había cometido. La conversación ocurrió en la oficina de Vinicius. Yo me quedé al lado de una de las salas del piso, pero la puerta estaba entreabierta, y pude escuchar el tono elevado de la discusión. No pasó mucho tiempo antes de que el señor Almeida dejara claro lo que estaba en juego. No leíste el contrato, Vinicius. Eso es un error grave. Y lo que hiciste con Gabriela no solo fue injusto, sino ilegal. Ella tiene derecho a ser compensada. Tienes que corregir esto. La respuesta de Vinicius fue inmediata, y como siempre, llena de hostilidad. Esto no tiene sentido. No necesito lecciones de ti. Yo soy el jefe ahora, y las reglas van a ser mías. No necesito gente como ella aquí. Había una tensión en el aire que hacía que la conversación pareciera un duelo. Pero el señor Almeida no retrocedió. Puedes ser el jefe, pero eso no te da derecho a tomar decisiones como esta. Si piensas que puedes simplemente barrer todo debajo de la alfombra, estás muy equivocado. La conversación fue difícil de escuchar, pero algo dentro de mí crecía. Tal vez había una oportunidad, después de todo. El señor Almeida estaba firme y determinado. Estaba dispuesto a luchar por mí, algo que jamás imaginé que sucedería. Pero, al mismo tiempo, sabía que no sería fácil. Exponer a Vinicius podría generar consecuencias, tanto para él como para mí. Él no parecía ser alguien dispuesto a aceptar la derrota fácilmente. Pero si eso significaba corregir el error, estaba dispuesta a arriesgarme. Después de todo, ¿qué tenía que perder ahora? Los días después de mi despido, una ola de rumores comenzó a esparcirse por la empresa, como fuego en un campo seco. Sabía que la situación estaba lejos de ser tranquila, pero no esperaba que causara tanto revuelo. Muchos de mis compañeros quedaron sorprendidos, algunos incluso chocados, con la decisión de Vinicius. Él acababa de asumir el liderazgo, y las cosas parecían empezar a desmoronarse a su alrededor.
Pronto comenzaron a surgir susurros por los pasillos. Algunos empleados, los que ya llevaban más tiempo en la empresa, comenzaron a cuestionar las decisiones de Vinicius, la forma en que estaba manejando a las personas. Las conversaciones que antes solo se daban en los descansos, ahora se hacían más frecuentes y abiertas. ¿Será que sabe lo que está haciendo?, comentó alguien en voz baja. Gabriela siempre fue una empleada ejemplar. ¿Cómo pudo hacerle esto? Otros, sin embargo, mantenían una postura cautelosa, prefiriendo no involucrarse. Algunos parecían incluso demasiado leales a Vinicius, como si temieran represalias, pero yo podía sentir la inquietud en el aire. Mientras tanto, yo me alejaba del caos y trataba de reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con la situación. Estaba tentada a alejarme por completo y seguir adelante, pero no podía ignorar el impacto que mi despido estaba causando. Había algo dentro de mí que me decía que este momento debía ser usado para algo más grande. Tal vez era una oportunidad para corregir la injusticia, para demostrar que no iba a ser tratada como una pieza desechable. Era difícil, claro. Sabía que esta situación estaba poniendo a todos tensos. Pero también sabía que el clima estaba cambiando, y que la balanza podría comenzar a inclinarse a mi favor. ¿Qué pasaría después de todo este revuelo? Aún no lo sabía, pero tenía que estar preparada para lo que venía. Ya había demostrado mi valor durante los años que trabajé allí. Ahora era el turno de Vinicius de mostrar el suyo. Sabía que era hora de enfrentar a Vinicius cara a cara. Ya había esperado suficiente y me había refugiado en reflexiones y conversaciones con los compañeros. La verdad era simple, no podía dejar pasar esto. No sería fácil, pero no iba a permitir que me tratara de esa manera sin enfrentar las consecuencias. La oficina estaba más vacía de lo normal, ya que muchos estaban evitando hablar directamente conmigo. Eso solo aumentaba mi sensación de que algo tenía que hacerse, y la única manera de lograrlo era con un enfrentamiento directo. Entré en su oficina sin golpear la puerta. Vinicius estaba recostado en la silla, luciendo demasiado relajado, como si la situación no fuera nada más que otro día de trabajo. Pero me miró rápidamente al verme, y fue como si el ambiente se volviera más denso. El olor de su arrogancia parecía casi palpable. No solo era la forma en que se sentaba, sino la manera en que me miraba, como si yo fuera solo otro número, un detalle irrelevante en el gran esquema de las cosas. Pero yo estaba decidida a cambiar eso. Vinicius, necesito hablar contigo, comencé, mi voz firme, pero sin gritar. Lo último que quería era dejarme llevar por la ira o la frustración. Él levantó una ceja, claramente sorprendido por mi audacia, pero no dijo nada. Tu decisión de despedirme fue injusta, sin razón y claramente precipitada. No voy a aceptar esto sin hacer nada. La tensión entre nosotros creció como una cuerda tensada a punto de romperse. Él se recostó en la silla, como si estuviera preparándose para despedirme, pero me di cuenta de que no tenía idea de lo que se venía. ¿De verdad crees que puedes revertir esto? ¿Que tienes poder sobre mí ahora?, preguntó con una sonrisa cínica, tratando de mostrarse superior. No quiero nada de ti, Vinicius, más que justicia. Y eso incluye tu despido erróneo. Sé lo que tengo en mis manos. Y puedo asegurarte que no saldrás impune. El silencio en la sala fue profundo, como si la tensión se condensara en el aire. Él no esperaba escuchar eso. Pero lo que él no sabía es que yo tenía algo que podría cambiar las reglas del juego. Después del enfrentamiento con Vinicius, algo dentro de mí cambió. Ya no se trataba solo de corregir una injusticia personal. Se trataba de hacer que él sintiera el peso de sus acciones, no solo conmigo, sino con todos los que había ignorado y desconsiderado. Lo que él no sabía era que su arrogancia estaba a punto de volverse en su contra. No iba a ser una víctima pasiva, y si pensaba que podía destruirme con un simple movimiento, estaba muy equivocado. El primer paso fue buscar apoyo. Sabía que no estaba sola en esto, y era hora de buscar a los demás que también habían sido perjudicados. Comencé a hablar con exempleados de la empresa, personas que también habían sido ignoradas o maltratadas por la gestión de Vinicius. A medida que las conversaciones se extendían, me daba cuenta de que el patrón era claro, muchos se sentían indignados e inseguros. El clima en la empresa se volvía cada vez más tenso, y Vinicius comenzaba a perder la confianza de los que lo rodeaban. Había algo reconfortante en la idea de reunir a estas personas, de saber que juntos éramos más fuertes. Poco a poco, comencé a escuchar relatos de compañeros que habían sido despedidos sin explicación o apartados de proyectos importantes, todo por capricho o desprecio de Vinicius.
Algunos de ellos estaban dispuestos a hablar abiertamente sobre sus experiencias. Otros dudaban, temerosos de represalias. Pero poco a poco logré convencerlos de que actuar juntos sería la única manera de hacer una verdadera diferencia. Pero había otro punto importante, las pruebas. No bastaba solo tener el apoyo de las personas, necesitaba evidencias concretas. Así que, con la ayuda de algunos excompañeros que aún tenían acceso a documentos internos, comencé a reunir todo lo que pude. Contratos, correos electrónicos, registros de reuniones. Cada pequeño detalle que pudiera comprobar el comportamiento abusivo e irresponsable de Vinicius se convertía en otro ladrillo en mi pared de venganza. La tensión aumentaba cada día. Sabía que él comenzaba a darse cuenta de que algo no estaba bien, que su reacción era inevitable. Pero yo estaba preparada. Nada me detendría de luchar por lo que era mío por derecho. Sabía que el momento de actuar se acercaba. Cada evidencia que lograba reunir, cada testimonio que escuchaba, me daba más confianza de que lo que Vinicius había hecho no quedaría impune. Pero algo dentro de mí quería más que solo una victoria legal. Quería que él sintiera el peso de lo que había hecho. Quería que supiera que las vidas que destruyó no podían ser ignoradas tan fácilmente. La estrategia legal comenzó a tomar forma. Después de mucha investigación, me puse en contacto con un abogado especializado en casos de despido injusto y abuso de poder corporativo. Parecía entender la gravedad de la situación, lo más importante, creía que teníamos una buena oportunidad de ganar. Estaba más que lista para presentar una demanda, pero algo aún me dejaba un sabor amargo. No solo quería ganar el juicio, quería que Vinicius pagara por su arrogancia de una manera que nunca olvidara. Mientras el abogado comenzaba a preparar los documentos legales, también tomé una decisión más audaz. Fui a la casa de algunos exempleados que sabían lo que realmente ocurría detrás de las puertas cerradas. Hablamos sobre lo que estaban dispuestos a hacer, y todos estaban listos para testificar. Con este apoyo, ahora tenía una red de personas dispuestas a ayudarme a derribar a Vinicius no solo legalmente, sino también a exponer sus acciones para que ya no tuviera dónde esconderse. Pero no sería solo eso. Sabía que Vinicius estaba intentando controlar la narrativa en la empresa, tratando de borrar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. Así que decidí ser más estratégica. Si pensaba que estaba en control, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Era hora de dar el golpe final, de hacer que entendiera que no podía simplemente destruir vidas sin consecuencias. Mi venganza estaba a punto de ser ejecutada, y no iba a parar hasta que él sintiera todo lo que hizo. La tensión estaba en el aire, pero me sentía más fuerte con cada paso que daba. Ya no había vuelta atrás. Vinicius no sabía, pero su caída estaba siendo cuidadosamente orquestada. Y yo estaba lista para dar el siguiente paso. Sabía que el momento había llegado. Con todo listo, las pruebas reunidas y la estrategia definida, era hora de revelar la verdadera cara de Vinicius. Organicé una reunión con el señor Almeida y algunos miembros de la junta directiva de la empresa. Necesitaba que los altos ejecutivos vieran lo que realmente era Vinicius, y estaba segura de que al exponer las fallas y los daños causados por su gestión, la verdad saldría a la luz de manera imbatible. El señor Almeida parecía más tenso de lo normal cuando entró en la sala. Sabía lo que estaba por suceder, aunque estaba dispuesto a corregir el error de su hijo, el peso de la situación era claro. A su lado, estaban algunos miembros de la junta que, hasta ese momento, parecían leales a Vinicius. Pero su lealtad estaba a punto de ser puesta a prueba. Cuando comencé a hablar, el silencio en la sala era absoluto. Los guié a través de las evidencias, detallando los despidos injustos, las mentiras, los abusos de poder y la gestión desastrosa que Vinicius había impuesto a la empresa. Presenté testimonios de ex empleados dispuestos a hablar, incluidos aquellos que Vinicius intentó manipular y apartar. Con cada palabra mía, el rostro de Vinicius iba perdiendo la confianza arrogante que siempre había tenido. Entonces, en el clímax de la reunión, me detuve por un momento, mirando directamente a los ojos de Vinicius. Estaba visiblemente nervioso, pero intentó mantenerse firme, tratando, como siempre, de justificar sus actos con palabras vacías. Pero nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba claro, las consecuencias de sus acciones eran inevitables. Destruiste más que solo carreras, Vinicius. Destruiste la confianza de las personas que realmente se importaban con esta empresa. ¿Pensaste que podrías actuar así sin enfrentar las consecuencias? Aquí está la prueba de que no. Miré a los miembros de la junta.
Esas son las fallas de su nuevo CEO. Y él necesita pagar por eso. El silencio fue ensordecedor. El señor Almeida, finalmente, tomó la palabra, girándose hacia su hijo con una mirada que nunca pensé que vería. Vinicius, no solo perjudicaste a Gabriela, sino a todos nosotros. Tus acciones ya no tienen lugar aquí. La tensión era casi palpable. Vinicius parecía haber perdido la capacidad de hablar, sus palabras se le atoraban en la garganta. Intentaba reaccionar, pero ya no había vuelta atrás. La revelación se había hecho, y ahora estaba frente a las consecuencias de su arrogancia. Su caída era inminente. Después de todo lo que sucedió, el peso de la victoria aún no había caído completamente sobre mí. Había enfrentado mis miedos, lidiado con la rabia y la frustración, y, sobre todo, no había perdido mi dignidad durante todo el proceso. Cuando miré atrás, me di cuenta de que las dificultades que había enfrentado no eran más que escalones que me llevaron a un nuevo nivel de confianza. Había superado no solo la injusticia, sino también el miedo de luchar por mí misma. Las semanas que siguieron a la reunión con el señor Almeida y la junta fueron intensas. Vinicius fue despedido y, con él, toda la imagen que había intentado construir para la empresa fue destruida. El cambio fue drástico, pero sabía que, al final, la empresa aún podría levantarse, tal vez incluso más fuerte que antes. Sin embargo, ya no me veía allí. Ese ciclo había terminado para mí, y era hora de buscar algo nuevo. Comencé a buscar oportunidades en otras empresas, ahora con una nueva perspectiva. Ya no era la misma Gabriela que se sentía invisible, que aceptaba la injusticia sin luchar. Era alguien que sabía su valor y estaba dispuesta a luchar por él. En poco tiempo, encontré una posición en una empresa que valoraba la ética y el trabajo en equipo, algo con lo que siempre había soñado. Al reflexionar sobre lo que pasó, me di cuenta de que lo que más aprendí fue la importancia de nunca subestimarme. Por más duras que fueran las adversidades y por más incierta que fuera la lucha, nunca se debe perder la fe en uno mismo. Mantener la cabeza en alto y actuar con integridad, incluso cuando todo a tu alrededor parece caerse, es lo que realmente marca la diferencia. Mientras me preparaba para mi primer día en esa nueva empresa, sentí una ola de esperanza y renovación. El pasado había quedado atrás, y ahora, el futuro se abría ante mí, lleno de posibilidades. Estaba lista para seguir adelante, más fuerte, más determinada y con una nueva confianza que nunca pensé que tendría. Lo mejor aún estaba por venir. Si alguna vez has enfrentado una situación parecida o tuviste que luchar contra la injusticia en el trabajo, comparte tu experiencia aquí en los comentarios. Realmente leo todo y me encantaría saber lo que piensas. Y si esta historia te tocó, no olvides dejar tu like, eso me ayuda a traer más historias como esta. Si aún no te has suscrito, aprovecha y suscríbete para no perderte las próximas. Vamos a seguir juntas en este viaje.